una vuelta ahora, un regreso que la verdad que no tengo idea qué va a pasar, porque el 20 de julio suben Ocupas a Netflix, y Ocupas es una cosa del año 2000, pero que ahora, igual que, no sé, Friends, que la subieron también de vuelta a Netflix y causó un furor entre los jóvenes, puede disparar cualquier cosa. ¿Qué esperás que le genere a esta generación vos, Bruno? Mira, no lo tengo muy claro, y tampoco es algo que en principio tenga la expectativa puesta en eso específicamente. Para mí, en lo personal, ya el solo hecho de lograr que Ocupas se vea y se escuche bien, ya es es como una alegría que llevó años llegar a este punto, y eso me da una tranquilidad enorme. Porque si bien a mí siempre me gustó ese lugar en el que se instaló la serie de esa especie de exhibición clandestina a través de YouTube y un poco esa cosa más guerrillera, ya cuando empezaron a dar de baja las inclusiones musicales y las escenas empezaron a mostrarse silenciadas, ahí ya no me gustó tanto, me dolía un poco. Así que en ese punto es como una enorme satisfacción haber encontrado la manera de poder solucionarlo, creo yo, ojalá no me equivoque, manteniendo el espíritu de lo que era el programa original, ¿no? Bruno, contale a la gente, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué no se podía subir Ocupas hasta ahora a una red así comercial? Bueno, porque en aquel momento, 20 años atrás, la televisión se regía por unas lógicas muy distintas, y uno podía poner a nivel de música la música que quisiera. O sea, no tenías que estar pagando cada tema en particular, sino que se pagaba un canon fijo, y dentro de ese canon podía poner lo que se te ocurra, desde, digamos, grupos clásicos de rock argentino hasta bandas internacionales como los Rolling, los Beatles y demás. Yo no sé por qué en aquel momento esto no se aprovechaba tanto, digamos, pero nosotros cuando nos enteramos dijimos: vamos a poner de todo lo que nos encanta y lo que querramos, y bueno, así como fue algo que jugó muy a favor de la estética del programa en aquel momento, después se transformó en el gran impedimento para poder ponerlo en otros medios, como sacar los DVDs, cuando todavía existían los DVDs, o más acá en el tiempo para poder emitirlo en estas plataformas al estilo de Netflix. Así que bueno. Ustedes en ese momento le metieron, me acuerdo, ahora de memoria te digo, pero le metieron Stones, le metieron... Spinetta full, mucha almendra, Spinetta. Sí, ¿cierto? Sí. ¿Quién le hizo la música esa? ¿Quién elegía los temas? Mira, siempre fue como un proceso medio colectivo de 4 o 5 personas que estábamos involucradas en la edición, digamos. Nosotros después decidimos que quienes aparecieran fuera primero Jean-Pierre Noer y después un musicalizador que se llamaba Enrique Bellande, pero la realidad es que fue un proceso donde participó muchísimo Alejandro Broderson, que era el editor, uh-huh. Y bueno, que también tuve cierta participación yo. Entonces era como una cosa un poco grupal la decisión de qué temas. Y después había un pendejo. Yo hoy leí la edad que tenías y no lo puedo creer. ¿Vos tenías 27 años cuando salió esto? Sí, era muy chico. Y yo creo que en parte por eso también cierta impunidad a hacer ciertas cosas que hoy no las serían en pedo, digamos, ¿no? Pero creo que eso, no solamente yo, la enorme mayoría del equipo rondábamos esa edad. ¿Qué cosas, por ejemplo, no harías hoy ni en pedo? Bueno, digamos que la dinámica de rodaje era un tanto extrema por demás, digamos, y muchas veces terminábamos como situaciones, como límites que en aquel momento sentíamos que estaba justificado por el fragor de lograr algo que esté vivo, que sea interesante, y desde la perspectiva del hoy, digamos, no sé si me expondría de esa manera. Digamos, límites con el choreo, con que los caigan a trompadas, límites con qué, porque había mucho... cosas así, o mismo de por ahí las condiciones de rodaje, viste, que te lleven a un extremo en donde vos ya terminás como poniendo el cuerpo y arriesgándolo, en el sentido de, digamos, por ejemplo, bueno, me ha pasado el proceso de Ocupas, no en rodaje, pero sí en la previa, en el
momento de escritura de guión, de meterme en lugares en donde me han afanado y de alguna manera que eso forme parte del proceso, digamos, y que termine como eso influyendo en que la escena era así o era asá, o sea, como que lo vivía como una prolongación natural de estar como embebiéndome de ciertas atmósferas, o después cuestiones más prácticas como entrar en un ritmo de rodaje que involucraba básicamente muy poco descanso, entonces naturalmente terminás como estando como muy expuesto, digamos, cuando estás, por ejemplo, yendo de una locación que está en San Fernando a la isla de edición, porque tenés que llegar sí o sí, son las 3 de la mañana, y viste, estás como manejando en el auto sin dormir y yendo a 130, y como en un filo muy, como un límite muy impreciso, ¿no? De que puede terminar todo muy bien o puede terminar como el culo. Todo me da muchas ganas de estar ahí, de haber estado ahí en ese rodaje, Bruno, todo lo que estás contando, estamos con Bruno Staniaro. No, es que realmente a nosotros también nos parecía algo increíble y la sensación que teníamos mientras lo hacíamos era qué bueno estar acá y qué mística que logramos generar, porque realmente fue una mística grupal muy particular, pero bueno, también muy propio de esa edad, ¿no? O sea, ya te digo, no sé si dimensionás un poco más, si tenés una visión un poco más adulta, si querés, entre comillas, empezás a sopesar un poco las cosas y decís, bueno, no claro, se justifica. ¿Sabés qué? Bruno, ¿cómo estás? Alejandro Wall, ¿sabés que de estas cosas en su momento recuerdo recuerdo haber escuchado historias de filmaciones de 24 horas, ¿no? Con esto con esta dinámica que estás contando, y que incluso puede ser que en esa comunidad hasta técnicos han pasado a ser actores. Sí, absolutamente. De hecho, bueno, el caso ahí paradigmático es el de Jorge, que en realidad es un poco Jorge Cezanne, que fue quien hacía Miguel. En el caso de Jorge es un poco a la inversa, porque yo venía a trabajar con Jorge en Pizza, y bueno, él arranca trabajando como utilero, sabiendo que después, a partir del capítulo creo que 7, arranca a trabajar como actor. Pero bueno, eso fue una cosa que ya estaba estipulada de esa manera. Ahora, por ejemplo, tenías el caso del sonidista, que era Horacio Almada, que bueno, arrancó como sonidista y en determinado momento necesitábamos un rol de un policía, y me acuerdo que dentro de las escasas posibilidades que teníamos, dije, bueno, creo que lo más próximo que me imagino es él, digamos, y la verdad que lo hizo bárbaro, y pasaban esas cosas que eran como muy mágicas, porque no es que había una marcación particular para que Horacio actúe bien o un trabajo de entrenamiento previo, el chabón se mandaba y lo hacía bien, entonces como que ya estábamos montados en una ola en donde todo era riesgo y al mismo tiempo acierto, y era muy extraño eso, o sea, no había como un gran control sobre la situación, sino más bien era lanzarse al vacío y que más o menos las herramientas vayan apareciendo en el camino. Bruno, vos le abriste vos con Ocupas, ¿no? Porque llegó a la tele, ya lo habían hecho en Pizza Birra Faso, después recuerdo algunas otras de ese momento, Mundo Grúa, más tarde Un Oso Rojo, que bueno, ya le puso más lo policial, pero vos abriste la puerta como a una marginalidad que había fermentado durante los 90, y que, bueno, después siguió avanzando con distintas manifestaciones, ¿no? Pero de algún modo, antes del 2001, digamos, vos lo que mostraste es lo que estaba roto de esa época. ¿Qué de esa marginalidad crees que empeoró y qué mejoró en estos 20 años? Mira, yo en principio lo que te quiero decir es que mi acercamiento a ese mundo fue totalmente azaroso y no premeditado, digamos, porque yo lo primero el primer contacto que tengo con todo ese universo de lo marginal fue a raíz de que, haciendo un documental en Chaco, o sea, en un contexto que nada que ver, un médico que me estaba llevando de un ámbito a otro para hacer un documental sobre Chagas, me cuenta un robo que había sufrido en el camino al aeroparque, y me lo describe tan bien, que para mí fue increíble la sensación de estar viéndolo. Y entonces, tiempo después, tomamos esa descripción que hizo el tipo como punto de partida para lo que después sería Pizza. Entonces, prácticamente es como que
yo entré más por el lado, digamos, dramático o narrativo que por una mirada antropológica, digamos, de lo que estaba sucediendo. Después, naturalmente, pasó de que decidimos centrar la historia de Pixar en el corredor de Corrientes y Callao hacia el Obelisco. Y bueno, en realidad, en pequeño, lo que había ahí era lo que, digamos, estaba sucediendo en grande en el país, ¿no? Porque eran como, ya se veía ahí la fractura de lo que era ese espacio de día y lo que se transformaba a partir de las 7 de la tarde. Mirá qué interesante. En cuanto a la atmósfera y los personajes que uno podía percibir y demás. Sí. Ahora, yendo a lo que me preguntás, yo cuando hicimos Ocupas, a mí, por ejemplo, lo que aportaba Dante en relación a su manera de hablar, para mí era algo totalmente misterioso y lejano, y muchas veces yo tenía que interrumpir el rodaje para decirle, escúchame, ¿qué cuerno quiere decir eso que acabas de decir? Porque no lo entendía. Y veo que eso, que era como una cosa exótica en aquel momento, se transformó como en el habla cotidiana de muchos pibes marginales o no hoy en día, y un poco me duele en el sentido, obviamente el lenguaje creo que va donde tiene que ir y uno no puede controlarlo, pero siento como que se transformó en una especie de, no sé si decir moda o algo por el estilo, ¿viste? Como medio externo y superficial, y en el camino creo que se fue perdiendo mucha sutileza en el habla, o mismo también creo que esto también repercute muchas veces veo que los relatos se apoyan en eso como si fuera una marca estética, pero después falta el resto, digamos, que sería el corazón o los vínculos o el sentimiento, digamos, ¿no? Entonces eso veo como que siento que algo que en aquel momento era algo emergente, hoy está como instalado y es un poco duro, digamos, porque me pregunto cómo se revierte eso. Bueno, también hay que ver si es necesario revertirlo, digamos, ¿no? Bueno, pero es que por eso es fuerte que lo digas, Bruno. Estamos hablando con el grosso de Bruno Staniaro, el director de Ocupas, que vuelve a verse, vuelve al tapete, porque la reponen ahora en Netflix, completa y con música nueva. Ahora vamos a eso. A partir del 20 de julio, o sea, en 6 días, ya mismo. Si no viste Ocupas, vas a poder ver Ocupas y vas a poder entender un montón de charlas de amigos en las cuales estás afuera probablemente, y si sos de la nueva generación, que bueno, en ese momento era chica o no tenía conciencia para hacerlo, vas a poder ver una miniserie realmente del carajo. Ahora, Bruno, vos decís, no sé si hace falta revertirlo o no, y mirás veo no precisamente romantizando esa escena, ¿no? Esa marginalidad, porque después aparecen otros discursos, otras aproximaciones a esto, qué sé yo, pienso en Cristina la semana pasada cuando destacó a Elegante. Uno lo escucha Elegante, lo ve, y se parece un poco al Pollo, y de algún modo, 20 años después, simboliza también la deriva de la política argentina, ¿no? De esos barrios. Sí, pero poner el caso de Elegante es interesante porque el tipo, partiendo de eso, logra, digamos, construir algo nuevo y darle como una deriva estética, y bueno, está bueno. O sea, me parece interesante como construcción, y también tomando en cuenta los elementos de los cuales él parte, digamos, ¿no? Esto que contó respecto de las computadoras estas y demás. Ahora, no, yo un poco la sensación es que muchas veces hay como un regodeo en eso, que ya no me divierte tanto porque siento que medio chato. Un poco nosotros cuando hicimos Un Gallo lo planteamos en el personaje de Chelo Esculapio, en relación a que hay cierta impostura, digamos, ¿no? En esta idea de que cuanto más reo hablo, más guapo soy, y la verdad que eso sí me parece una boludez, y no me interesa para nada, digamos, o sea, yo en general me interesa más como los matices, digamos, como que entiendo, como que creo que la vida se comporta de un modo un poco más misterioso, ¿no? Y a veces lo exterior no se condice con la interioridad ni de las personas ni de los personajes. Es una forma de caricaturizarlo también, ¿no? Que medio pasó en varios intentos después de relatar esta misma marginalidad. Vos tomás, por ejemplo, una derivación que para mí es una derivación clara de Ocupas, es un programa como Policías en Acción. Entonces,
ahí tenés como que algo que se supone que en un primer momento se plantea como una ruptura, después se estandariza y se termina transformando en una máquina de estigmatizar, digamos, porque es como que estás viendo a esas personas hablando de esa manera y en esos contextos, pero como muy sacados de contexto y también como medio transformando en una especie de zoológico humano, digamos, ¿no? O sea, claro. ¿Qué es lo que ustedes no hacían? Porque había es tanta justamente humanidad. lo que me parece que está bueno no hacer. Entonces, Claro. es raro, porque es como que sentís que, bueno, Mirá. tomaron una parte, pero no sé si la parte que nos importaba más, digamos. O sea, era un conjunto. Mirá lo que me destaca Santi, nuestro columnista internacional, que el Pollo y Ricardo eran compañeros de la escuela pública, habían sido compañeros de la escuela pública, con lo cual también ahí se habla de eso, ¿no? De un juntos que quizás en muchos lugares ya no existe más. No, y bueno, y por otro lado, volviendo a lo que planteabas de la romantización o no, la verdad que en la historia de Okupas, si bien transita momentos, yo siento que lo más importante tiene que ver con la amistad y con el vínculo que se genera entre ellos, independientemente de toda la oscuridad que rodea esos vínculos, pero después termina siendo una historia trágica, digamos, porque en definitiva, bueno, no quiero spoilearla porque ahora que justo la están por estrenar, pero Claro. por ahí hay gente que no la vio, pero digo, no es que hay como una romantización de decir qué divertido este devenir que transita este pibe, digamos, Claro. El tipo termina pagando un costo por ese camino que elige, ¿no? Exactamente, Bruno, justamente a eso iba a aportarte. Nahuel Prado te saluda. Que Ricardito es un poco el tránsito que hace Ricardito, el personaje de Rodrigo de la Serra, es ese, es el de la romantización que después termina mostrándose como algo un poco más denso de lo que es la marginalidad, el choreo y lo mismo del ocupar, ¿no? Sí. Por eso, digamos, en realidad es como que un poco cuando lo hacíamos tratamos de encontrar el punto de equilibrio, ¿no? Pero bueno, siempre el foco, ya te digo, estaba más puesto en tratar de construir la idea de que estos tipos eran tipos que estaban sueltos, que más allá de que venían de orígenes muy diversos y por ahí tenías a Ricardo que era más clase media y los otros un poco más ásperos o como que de un modo muy azaroso e inesperado terminaban generando como un lugar de pertenencia, digamos, y de afecto. Y de reflexión, creo que ese ¿sabes era qué? el motor principal. ¿Cómo, perdón? Yo creo que ese era el motor principal de la historia, digamos, más allá de la truculencia que podía haber después en alguno u otro momento, ¿no? Bueno, después tenía momentos de reflexión, como de insight, así muy zarpados, sobre la sociedad del momento, sobre consumos, sobre cosas que aparecían ahí y que ahora están recontra instaladas. Vi en THC, por ejemplo, que una de las cosas que destacan es que ustedes mostraron el autocultivo de Faso hace 20 años cuando era re tabú. ¿Te sentís parte de un destape con eso también? No yo personalmente, pero entiendo que por ahí el programa puede haber como visibilizado esa temática. Pero bueno, eran cosas que en realidad, te digo, gran parte del contenido de la serie surgía de charlas de grupos de amigos. O sea, porque se da por ahí esa particularidad que los cabezas de equipo éramos muy amigos entre nosotros. Mirá. Y siento que eso contribuyó muchísimo a muchas líneas narrativas que después terminaron en el programa, desde, por ejemplo, esta temática que me está mencionando hasta eventos de trama, como ser, no sé, el viaje a Quilmes, el absurdo viaje a Quilmes a pegar merca, que eventualmente podía surgir como una anécdota disparatada que alguien contaba y eso después se reelaboraba y terminaba formando parte de la historia, ¿no? Ahora, Sí, no, decime. No, digo que todo eso al mismo tiempo después se mezclaba con cosas que nada que ver, porque cuando vos mencionás esto del inside del programa y demás, yo siento que estaba como muy influenciado de por ejemplo, lo mencioné algunas veces, de cuestiones más literarias como Cazador Oculto de Salinger, con esta cuestión del personaje que vagabundea buscándose digamos, 3 noches por una ciudad y
como que va transitando distintas experiencias y va como buscándose en esos lugares o mirándose en distintos espejos. O, por ejemplo, algunas cosas de Dostoyevsky, digamos, de Crimen y Castigo, y esta cuestión como de el difuso límite entre la mente criminal y la supuesta normalidad que bueno, digamos, habrá que ver si existe en algún lado, ¿no? Entonces yo siento que en esa combinación está un poco como la alquimia de Okupas. ¿Y cómo fue para vos, Bruno, en lo personal, cómo fue la salida de Okupas? Es decir, cuando se terminó y tenías que seguir con tu vida, con tu carrera y demás. Mira, la verdad que, digamos, fue algo que, por supuesto que fue absolutamente feliz, porque Okupas, para mí, digamos, lo que terminó siendo Okupas era algo que yo soñaba desde adolescencia, digamos, de tener algo, de lograr participar de la construcción de algo que se transforme como en una marca cultural de nuestro país. O sea, y yo veía que, por ejemplo, lo veía en otras cinematografías y digo, ¿por qué es tan difícil construir algo que nos represente o que uno se pueda sentir como interpelado, como algo propio, ¿no? Ahora, o sea que por ese lado fue completamente feliz. Después lo que me pasó es que me quedó como un peso muy grande de decir cómo lo puedo hacer de vuelta y darme cuenta que en realidad tardíamente me fui dando cuenta de que muchísimas cosas de ese proceso las había controlado y muchísimas no. Entonces era imposible básicamente, o sea, replicar desde el proceso intelectual de la escritura algo que fuera parecido, porque había estado tan expuesto al azar todo ese proceso que en gran medida era irrepetible, y eso me generaba una frustración tremenda, porque yo no quería menos que eso. Claro. Entonces, bueno, me condujo a años de intentos infructuosos. Está muy bueno. A ver, ese Bruno Stagnaro, no lo queremos soltar, tenemos que hacer el resto del programa, pero lo estamos entrevistando porque vuelve Okupas, la van a poner en Netflix el 20 de julio. También firmaste el año pasado para hacer El Eternauta, que me acuerdo lo anunció Netflix. ¿Qué onda? ¿Cuándo sale? ¿Se está haciendo? Lo estamos escribiendo, sí, lo estamos escribiendo. ¿Y cuándo se da el rodaje? ¿Tenés idea? Mira, en principio lo estamos planteando para los primeros meses del año que viene, pero de todas maneras, ya te digo, está como en proceso eso. Ok. Estaba anunciado para principios del año que viene, entonces decís vos, va a ser en algún momento del año que viene. Calculo que sí. Ok. Y lo de la música que va a tener Okupas, ¿la hace toda Santiago Motorizado? No, en realidad lo que hace Santi es, digamos, Okupas tenía como una gran cantidad de música de rock argentino, que eso te diría que en un 80% logramos mantenerlo, y después tenía temas internacionales, algunos que eran importantísimos para la trama y otros que no eran tan importantes. Bueno, en esa mezcla hay algunas cosas que logramos mantener y otras que se reemplazan con temas de Santiago, ya sean temas de viejos de Él Mató, o hay un montón de temas nuevos que él compuso específicamente para la serie. Pero digamos que es como una mezcla de estas tres cosas que te estoy diciendo, ¿no? Va a estar buenísimo, no tengo dudas, va a estar buenísimo, estamos muy manija por verlo, y bueno, esperamos que efectivamente sea eso, una puerta abierta de vuelta a ese mundo y a para los que no lo vieron. De esas cabezas de grupo, de equipo, y ya con esto te voy soltando, Bruno, te estoy reteniendo casi una hora, de esas cabezas de equipo, ¿había alguno más politizado? Digo, de esos que iban armando esa trama colectiva a los 20 y pico. No, o sea, lo que sí después te terminás dando cuenta a lo largo del tiempo es que cada uno tenía su visión política, digamos, pero en aquel momento visiones antagónicas convivían más armónicamente y sin visibilizarse tanto esas diferencias, y eso también es bastante curioso. Pues digamos que las mismas personas 20 años después, yo estimo que sería más difícil transitar ese proceso creativo. Por la grieta, ¿no? ¿Eh? Por la grieta.
Y digamos que eso definitivamente avanzó bastante en nuestras vidas. Igual, nuevamente, no sé si está mal, porque en definitiva eso también estaba en aquel momento y estaba como un poco subyacente, ¿no? Velado, solapado, sí, puede ser, puede ser. En un momento recuerdo que Walter le dice a un pescado, mira un pescado y dice, otra víctima de la sociedad de consumo. Ese tipo de intervenciones que en ese momento nadie hacía porque vivíamos felices en la sociedad de consumo, ¿no? Eran los 90, era el plástico total. Sí, igual es bastante particular porque si yo pienso en el origen de esa situación, en realidad tengo que remitirla a algo que nada que ver, que es la película La Dolce Vita. ¿Por qué? Porque hay una en el final que bueno, tiene alguna relación, te digo, y no es casual, porque tiene alguna relación la dinámica de La Dolce Vita con el capítulo 3 de Ocupas, en relación a que era, ¿te acordás? La historia de un periodista de chismes que deambulaba por la noche de Roma y vivía como todas situaciones medias vacuas, y el tipo como que era como un poco la lucha ante su intención de transformarse en un escritor más profundo y vivir en la boludez. Bueno, y terminaba en una situación en la playa en donde un grupo de gente después de una fiesta se topaba con un bicho raro que salía del mar, que era una raya, que estaba muerto en la playa, y todos los personajes lo miraban y este tipo decía, mirando a este bicho muerto, decía, insiste en mirarnos inquisidoramente o algo así. Este bicho insiste en mirarnos inquisidoramente. Y era claramente como una proyección de lo que el personaje sentía, digamos, ¿no? Como que él se sentía como observado por el bicho, porque el bicho era un bicho muerto. Bueno, de un modo muy azaroso, eso termina siendo el pescado del capítulo 3. Ah, yo veía una referencia política y era un link de fumado total. Claro. Sí, de fumado. Bueno, perdón, Ale te marcaba la cuestión de los 90 y el productor era Marcelo Tinelli, ¿no? O sea, la productora era la de Marcelo Tinelli. Había como una cosa ahí desde distintos contenidos, ¿no? De lo que él era frente a la pantalla y lo que era como productor. Sí, digamos que era un momento bastante particular, creo yo, y él, te digo que fue importante en generar la posibilidad para que aparezca ese contenido en ese momento, por paradójico que suene, ¿no? Digamos, fue como un momento en donde evidentemente le interesó investigar por ese lado. Muy bueno, enhorabuena porque eso es lo que hizo que exista y lo que hace que ahora se vuelva a ver, vuelve Ocupas, señoras, señores, y nos la presentó ni más ni menos que su director, su creador, Bruno Stagnaro. Gracias, Bruno, por este rato, Bueno, muchas gracias, chicos. Abrazo grande. Un abrazo grande para vos, ya te veremos, loco.